representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 18 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga. En la redacción, Jackson Vargas, y quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, la noticia de la liberación, la excarcelación, del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, ha generado toda clase de reacciones e interpretaciones. Él nunca tuvo que estar detenido. Ustedes recordarán aquel momento en el que, unidades de los cuerpos de seguridad se lo llevaron en su vehículo el helicoide. Nadie sabía exactamente su situación. Él explicaba, y lo vamos a escuchar de su propia voz, las condiciones de su reclusión. Pasó prácticamente buena parte de su cautiverio incomunicado. La supuesta fiscalía, saben ustedes, designada al margen de la Constitución, es decir, el representante de esta institución designado al margen de la Constitución vino a aparecer prácticamente 2 meses más tarde, vio a su familia días después, en fin, y sale, con menos peso, porque recuerden, él realizó para pedir su liberación y la de su equipo una huelga de hambre durante su cautiverio. Lo escarcelan el día de ayer, supuestamente luego de este anuncio que hemos dicho no es un diálogo, sino sencillamente una propuesta que ha hecho el equipo de Nicolás Maduro con el apoyo de organizaciones y dirigentes aliados, que consistía en la supuesta liberación. Ya sabemos que es la excarcelación con medidas de presentación y otros temas de los presos políticos. Lamentablemente el problema no se resuelve porque el efecto puerta giratoria continúa absolutamente vigente en nuestro país. Hace algunos días denunciaban la desaparición de Michelle Peñalver. Ella es una estudiante de comunicación que fue detenida, hija de un oficial que también está detenido, y ella está en este momento desaparecida. Ayer Gonzalo Giñón del Foro Penal Venezolano decía: venció el plazo para su presentación y aún nadie sabe a ciencia cierta dónde está. Ella estaba en el exterior, regresó a Venezuela para cumplir con trámites de su tesis. Su padre es militar, detenido. A ella no la dejaron salir del país y hoy día está con destino desconocido. Sin embargo, ayer fue excarcelado Edgar Zambrano, y lo comentaremos, como es natural, durante la mañana de hoy. Y esto ocurre en momentos en los cuales el equipo de Nicolás Maduro intenta vender en el ámbito nacional y en el ámbito internacional un supuesto diálogo con sectores que le son afines. De esto vamos a hablar porque ayer la Asamblea Nacional, entre otras cosas, ratificaba su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino hasta que cese la usurpación en nuestro país. Nos acompaña Luis Salamanca vía telefónica. Él es abogado, profesor universitario de Derecho Constitucional, politólogo, doctor en Ciencias Políticas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantado de conversar contigo nuevamente. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y el panorama político en nuestro país, incluso el destino de la Asamblea Nacional. Le pediría un primer comentario acerca de lo que vimos ayer, esta excarcelación del primer
vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien nunca debió estar detenido, Edgar Zambrano. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que hay que ver la excarcelación de Zambrano en un marco más amplio, ¿no? Creo que acá con el paso dado con los 4 grupos opositores, pues, junto con el gobierno para firmar un presunto acuerdo, se señala pues esta medida de excarcelación de presos políticos. Pero fíjate, en realidad yo no hablaría de acuerdo entre el gobierno y estos 4 grupos que forman la oposición minoritaria, o la formaban, dependiendo de cómo queden después de todo este asunto, sino que es una suerte de concesión que le hace el gobierno a estos pequeños grupos, que su relevancia política es muy pequeña, porque no representan ni en votos ni en representantes elegidos, prácticamente si se representan al menos el 10% de la voz nacional, pues, ¿no? O sea, por supuesto, eso es respetable, pero eso no puede llevarnos a ellos a comprometer al país o a hablar en nombre de la oposición nacional. Tienen su derecho a decir lo que quieran, pero no pueden llamar a esto acuerdo. Yo creo que más que haberle arrancado ellos al gobierno algo, el gobierno se los concedió como una manera graciosa de convertirlos en una oposición que no son, en grupos relevantes entre la oposición, con la que el gobierno quiere entenderse, a la que el gobierno quiere convertir en interlocutor. Entonces, dentro de esas concesiones, para que puedan adquirir un perfil, digamos, de grupos importantes que no tenían antes, está esto de la excarcelación de Zambrano. Pero bueno, por supuesto, la excarcelación es positiva en sí misma, pero la manera como se llegó a ello es otra cosa, ¿no? Y bueno, eso dará, digamos, materia para muchos análisis, pero el fondo del asunto es ese, pues el fondo del asunto es que el gobierno, además, fíjate, María Alejandra, una cosa muy importante que hay que destacar: mientras el gobierno se reunía en Barbados con la oposición mayoritaria, oficialmente sabido y conocido por el país, también se reunía en secreto con estos 4 grupos, sin que lo supiera el país. Y eso le da a este acuerdo un carácter, digamos, preocupante, pues, ¿no? Por decirlo menos. Es decir, oye, ¿cómo es que tú estás trabajando con el grupo más importante de la oposición, un acuerdo, y por otra parte se estás entendiendo con grupos que no tienen peso suficiente en la oposición, y luego son ellos los que terminan logrando algo, ¿no? No lo ha logrado medio mundo, es decir, los países que están presionándolo a Maduro para que abra las compuertas democráticas no lo han logrado la oposición nacional, la oposición mayoritaria. Y lo van a lograr 4 pequeños sectores opositores que tienen su derecho a existir, por supuesto, y a hacer lo que quieran. ¿Tú crees que tengan el poder suficiente para lograr? Por supuesto, entonces esto nos lleva a ver esta jugada como una concesión para que sean, digamos, pasen de oposición minoritaria a un nivel, digamos, de mayor importancia, aunque sigan siendo oposición minoritaria. Y yo creo que al final del día van a salir muy afectados estos grupos en su carácter opositor, porque la sociedad está al tanto de lo que están haciendo, los está viendo, y están usando además unos argumentos un tanto espurios. Es decir, esto de decir, por ejemplo, no, Guaidó no logró nada y entonces había que hacer algo. Bueno, mira, todavía el proceso de Guaidó está en curso, o sea, eso no ha concluido y está en pleno desarrollo. Y tú tienes ese argumento en paralelo con la discusión que está llevando Guaidó con el gobierno. Entonces, oye, aquí hay como muchos elementos extraños, raros, que deberían explicar para que su posición quede mejor parada ante el país, pues, para que no se les vea como el segundo frente del gobierno, ¿no? Por decirlo con una expresión popular en el país. Vio como el segundo frente del gobierno, si me permite, nuestro invitado, cuando accedieron a participar en lo que algunos han denominado como el simulacro electoral del 20 de mayo, que intentaba darle alguna legitimidad a la continuación
del gobierno de Nicolás Maduro, un proceso desconocido por buena parte de la comunidad internacional y que nos ha llevado justamente a esta crisis institucional que tenemos hoy en nuestro país. Recordemos que no es la primera vez que estos dirigentes y organizaciones minoritarias, bueno, están alineados con los intereses de Nicolás Maduro. Lo intentaron en 2018 y lo retoman ahora en 2019. La pregunta que yo le haría a nuestro invitado es si esta excarcelación de Edgar Zambrano responde a este supuesto acuerdo o declaración de intenciones, como lo queramos denominar, de Nicolás Maduro, o a la presión internacional, incluso a la venidera Asamblea General de Naciones Unidas, donde será discutido ampliamente el informe, el brutal informe de Michelle Bachelet, donde advierte sobre la violación sistemática de derechos humanos y hablaba de esta situación del diputado Edgar Zambrano, de Juan Requesens y otros presos políticos en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, yo te insisto, no creo que responda a un acuerdo porque no hay acuerdo. Es decir, aquí lo que hay es, bueno, mira, vamos a lanzar esta jugada, ustedes les voy a conceder que de pronto, aunque sea retóricamente, vamos a liberar a los presos políticos. Un solo preso político, por muy importante que sea, no son los 400 presos políticos que hay. Eso por una parte. O sea, si en verdad estuvieran en una posición, digamos, ética y correcta, legal de la política, bueno, esta gente no debería estar presa ninguna y deberían estar liberados plenamente todos, porque además no queda libre. El señor Zambrano no queda libre, queda con libertad condicionada, ¿no? Entonces, responde más bien a ese intento del gobierno de, como te decía antes, de querer convertir a estos cuatro grupos en una oposición que no son, es decir, en grupos fuertes que no lo son. Es decir, es el país, son los ciudadanos los que otorgan la legitimidad a los actores políticos. Son los ciudadanos los que hacen importante o no importante a un sector político. Y en este momento, esa importancia, esa legitimidad, la tiene Juan Guaidó y la tienen los grupos mayoritarios que en la Asamblea Nacional representan a las 2/3 partes de los diputados. Yo oía por allí que esa elección ya no vale porque tal. No, mira, ese es el criterio con el cual debemos evaluar quién es mayoría y quién es no mayoría en la oposición y en el país. De tal manera que, bueno, puede ser que también la presión internacional ayude, pero yo creo que es más un poco el usar a estas personas que las tienen privadas indebidamente de su libertad, utilizarlas como monedas de cambio, pues no, utilizarlas para en un momento en el que puedan negociar algo, conseguir algo. Bueno, mira, te estoy dando un liberado, ¿no? O un excarcelado. Y fíjate que eso no, hay quienes dicen que estamos avanzando con eso. No avanzamos nada, volvemos al punto más bien en el que estaba la situación de Zambrano antes de detenerlo. Es decir, eso es lo que, en términos reales, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que hay que visualizar no solamente la excarcelación, la manera como se da, sino también el fondo del asunto, que es justamente cómo el gobierno quiere desplazar a la oposición fuerte, a la que le hace peso realmente, a la que encabeza Guaidó, por una oposición, digamos, funcional, una oposición que no le va a hacer ruido, una oposición que no se va a enfrentar fuertemente, es decir, una oposición de alguna manera complaciente con lo que el gobierno quiere. Si me permite nuestro invitado, vamos a reponer parte del testimonio de Edgar Zambrano al momento de su excarcelación. Él contaba las condiciones o parte de las condiciones de su detención, la violación sistemática a sus derechos humanos, de la cual son responsables quienes los detienen, quienes dieron la orden, incluso todos los funcionarios que participaron, incluyendo aquellos constituyentes que asumieron atribuciones al margen de la Constitución para supuestamente levantar su inmunidad parlamentaria y que ahora pretenden regresar como diputados a la Asamblea Nacional. Lo escuchamos y yo quisiera el comentario de nuestro invitado. Nosotros estuvimos aislados durante cerca de 70 días. Yo recibí la primera visita el día número 34 de unos integrantes
del Parlamento Nacional, del grupo Boston, y en compañía de ellos fue mi esposa. Posteriormente, el día número 70, se presentó al Ministerio Público. El día número 72 se presentaron mis abogados, que he debido tenerlo desde el mismo momento de mi aprehensión, ilegal, irregular. Y el día número 74 recibí la entrevistas a través de un vidrio con un auricular que viola los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por la República y son leyes de la República, pero sobre todo en el tema de tratamiento de prisioneros políticos. Desde ese punto de vista, hay que hacer un esfuerzo significativo, en primer lugar, para producir la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. Sí, él después dice que, entre otras cosas, hay que arrebatarle el control del poder que ejercen a través de la usurpación aquellos, que justamente están detrás de su detención. Yo le pedí un comentario a nuestro invitado al respecto, porque todas las instituciones que participaron, incluyendo ese Ministerio Público designado al margen de la Constitución, tienen responsabilidad en la violación de derechos humanos, como las que denuncia Edgar Zambrano y de las que han sido víctimas otros presos políticos en nuestro país, incluyendo los constituyentes que incurrieron en responsabilidad penal por asumir atribuciones al margen de la Constitución, tratando de allanar supuestamente la inmunidad de este diputado. ¿Qué puede decirnos? Sí, tienes toda la razón, María Alejandra. Allí hay un conjunto de violaciones de todo tipo al ordenamiento jurídico, a los derechos humanos, al respeto a las personas, al respeto a su dignidad. Por supuesto que sí, y obviamente todos los que han participado directa e indirectamente son responsables, ¿no? Yo creo que el diputado habló muy elegantemente. Él suele ser una persona que declara, digamos, con mucho cuidado, ¿no? Pero dejó muy clara su posición. Yo creo que está muy claro que él no avala, en el fondo él no avala este tipo de presuntos acuerdos a los que se habrían llegado entre estos cuatro grupos minoritarios y el gobierno, y se mantiene en la línea de que hay que seguir luchando por el cese de la usurpación, o por alguna manera, alguna salida que permita que digamos, la democracia vuelva al país, pues, ¿no? Entonces creo que a los que piensan que Zambrano va a quedar en deuda con estos cuadros, yo creo que eso, obviamente, eso no está ni remotamente en la mente del Estado, ¿no? Yo lo que me pregunto es si van a soltar a los demás, porque si sueltan solo a Zambrano o lo escarcelan, estarían, digamos, avalando la tesis de que es una moneda de cambio, porque son como rehenes que tú entregas a cambio de otras cosas, ¿no? Y lo cual, además, todo este procedimiento que se le aplicó a Zambrano es un procedimiento político, pues es una medida política de retaliación política, ¿no? La pregunta es: ¿a cambio de qué? Es la pregunta que nos hacemos, que no han sabido responder estos grupos minoritarios o dirigentes afines a Nicolás Maduro, que participaron en ese acto, en ese supuesto acuerdo, que ayer inicialmente se incumplió porque los diputados del PSUV no regresaron a la Asamblea Nacional. Aparentemente lo harán la próxima semana, muchos de los cuales hoy ocupan cargos públicos. Nadie sabe en qué condiciones entonces van a cumplir con ese documento que le presentaron al país. No, digamos, a cambio de ayudar a desmontar la oposición que le ha planteado Guaidó. Ese es el objetivo de fondo, porque además estos grupos quieren protagonizar en la política, quieren ocupar el espacio de Guaidó, y no han podido hasta ahora por la vía de los votos, ni por la vía de la política. Entonces, bueno, están de alguna manera apoyados en las muletas que le da el gobierno para ocupar ese espacio, pero insisto, eso no se da por decreto. Además, tú planteas un asunto muy importante, que es el de la eficacia de estas medidas.
Es decir, ¿cumplirá el gobierno con lo que le ha prometido a estos 4 grupos? Yo tengo mis dudas. Ya de hecho, eso que tú señalas de no asistir a la sesión del martes cuando se les esperaba, ya revela que allí hay, digamos, una conducta de incumplimiento, ¿no? Pero además, yo me pregunto, ¿dónde están los votos que necesitan en la Asamblea Nacional para nombrar un nuevo CNE, que los tiene la oposición mayoritaria? Obviamente aquí debe haber un cálculo. El cálculo es que, bueno, no lo logramos por la Asamblea, pero lo pasamos al TCJ, al cual han convertido en una especie de Asamblea Nacional de alzada, ¿no? Lo que no resuelve las mayorías en el Parlamento, lo resuelve el TCJ por vía ejecutiva, ¿no? Entonces, creo que hay que esperar también, porque, bueno, ellos han dicho que hay que esperar que se dé tiempo a las medidas para que cuajen y tal. Y por cierto, María Alejandra, en el texto del acuerdo no hay mención a elecciones presidenciales, pero ellos dicen que, bueno, que eso está en la agenda de la discusión y que hablando se puede llegar a ello. Lo que te revela que va a ser un proceso por cuentagota, es decir, al ritmo régimen, al ritmo de lo que le interese a Maduro y a la camarilla dominante, ¿sí? Bueno, poco a poco, pues, lo más poco a poco posible, porque eso de las presidenciales no gusta, ¿no? Entonces, mira, obviamente, si uno para sacar una conclusión, pues, ¿no? Si estos grupos no tenían poder para obligar al gobierno a que tomara estas decisiones y que no han podido obligar otros actores como los actores internacionales y la oposición mayoritaria, obviamente hay que sacar la conclusión de que aquí hay el gran acuerdo es el de decir, bueno, mira, yo los voy a utilizar a ustedes para que me sirvan como ariete en contra de la oposición de Juan Guaidó, creyendo que con eso es suficiente, ¿no? Profesor, yo creo que no va a ser. Profesor, si me permite, y perdón que lo interrumpa, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. No sé cómo está el tiempo. Nos gustaría que permanezca con nosotros unos minutos más, porque quiero detenerme en esto de la designación de las instituciones. Esto no queda absolutamente claro en lo absoluto. Nadie sabe qué pasa por la mente de los que acompañan a Nicolás Maduro, pero efectivamente con relación al Consejo Nacional Electoral, la Constitución es absolutamente clara. La pregunta que nos hacíamos ayer, incluso con abogados especialistas en derecho constitucional, es en condición de que van a volver estos diputados del PSUV. Insistimos, muchos de ellos son gobernadores o funcionarios públicos, al margen de la Constitución, por cierto, o están en la constituyente comunal, que también se mueve al margen de la Carta Magna. Todo es como un gran despropósito, pero así funciona lamentablemente hoy día nuestro país. Yo le dejo la inquietud, porque ciertamente da la impresión que ellos van a intentar de alguna manera designar a nuevas autoridades, al menos al frente del Consejo Nacional Electoral, probablemente utilizando para ello el Tribunal Supremo de Justicia, y llevar al país a unos comicios que no sabemos en qué condiciones se van a celebrar, evidentemente sin la participación de la comunidad internacional, como lo ha exigido la Unión Europea o buena parte de Occidente, en el caso concreto de nuestro país, para que se inicie una verdadera transición a la democracia. Yo le dejo la inquietud, de ser posible, al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece. Siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en el panorama político en nuestro país. Y, entre otras cosas, discutimos acerca del destino de la Asamblea Nacional, luego de estos anuncios, esta declaración de intenciones del equipo de Nicolás Maduro de regresar incluso al Parlamento, luego de haber abandonado la Asamblea, de hacer todo lo posible por restarle atribuciones, por tratar de desaparecer el único organismo, institución reconocida en el ámbito internacional. Yo le pedí un comentario a nuestro invitado porque muchos de estos diputados, incluyendo por ejemplo Héctor Rodríguez, quien fue electo por Bolívar para la Asamblea, luego pasó a la Constituyente Comunal para terminar como gobernador de Miranda. Bueno, van a regresar al Parlamento, nadie sabe en condición de qué, para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? ¿Lo escuchamos? No lo digo yo, María Alejandra, es el artículo 191 de la Constitución. Los diputados que acepten, los diputados de la Asamblea Nacional que acepten cargos públicos pierden la investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, que no es el caso. ¿Okay? Entonces, todos estos señores que se han ido como ministros, como gobernadores y en otros cargos públicos perdieron su condición de diputados. Habría que ver cómo está su suplente, pero en todo caso ellos perdieron la condición de diputados. Y en el caso concreto, por ejemplo, en el caso de aquellos que desde la Constituyente Comunal fueron en contra de la ley y pueden haber incurrido incluso en delito penal al levantar irregularmente la inmunidad parlamentaria de aquellos que están detenidos o perseguidos en el exilio, ¿qué puede decirnos? Bueno, los que están detenidos obviamente no pueden actuar, los que actuarían sus suplentes, pero en el caso de la oposición parece que hasta los suplentes. Yo tengo una lista de 25 diputados opositores que estarían sin inmunidad parlamentaria, despojados de la inmunidad arbitrariamente, ¿no? Eso en derecho no existe, pero en la realidad existe y no lo dejan entrar entonces a la asamblea, a la sede. Y en el caso de los que están en el exterior, por supuesto, bueno, allí se propuso la posibilidad de que actuaran por vía de videoconferencia o de Skype y tal. Bueno, esa puede ser una manera, que en verdad la condición de diputado va con el diputado hasta que termina su periodo, y el diputado puede ejercer, o la asamblea puede ejercer en el territorio nacional, en cualquier sitio, ¿no? En este caso, excepcionalmente, dada la situación que ha generado el gobierno, bueno, se podría pensar en la posibilidad de que desde el exterior puedan comunicarse vía digital, ¿no? Entonces, pero en verdad habría que revisar a fondo la composición tremenda que ha habido a raíz de las destituciones y de la suspensión de inmunidades, de la suspensión de las inmunidades parlamentarias,
a ver cómo está la aritmética parlamentaria, ¿no? Porque está complicada, ¿no? Habría que hacer bien esa cuenta. Profesor Luis Salamanca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, experto en Derecho Constitucional, expresando opinión, análisis acerca de, el panorama político en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Gonzalo Gimión, del equipo del Foro Penal Venezolano, compañero de esta casa en RCR. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con Gonzalo. Ayer escuchábamos el programa, ustedes ofrecían un análisis, compartían opinión acerca de este tema de las excarcelaciones. Les pedí un comentario sobre la puesta en libertad o excarcelación de Edgar Zambrano, las situaciones de su cautiverio. Acabamos de escuchar su testimonio sobre su incomunicación, cómo lo tenían detenido y el efecto puerta giratoria, porque lamentablemente la detención arbitraria no ha cesado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, empezando por lo básico, por supuesto, en el Foro Penal nosotros no nos oponemos a que las personas sean sacadas de la cárcel, a que se excarcele a las personas, porque son personas, estamos hablando al día de hoy de 478 presos políticos, que ninguna de ellas debería haber estado encarcelada en primer término, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que en este tipo de situaciones, como hemos vivido antes, las conclusiones, los resultados finales, al final del día, terminan siendo más negativos, más perjudiciales que beneficiosos, ¿no? Fíjate que, como el mismo diputado Edgar Zambrano lo destacaba ayer, él está excarcelado bajo medidas cautelares. Se suma entonces a esa lista de 8.907 personas que al día de hoy se mantienen bajo procesos penales injustos por motivos políticos, pero cautelares, lo cual implica que en cualquier momento pueden volver a la cárcel de un solo plumazo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, aparentemente, lo que se ha acordado por este sector minoritario de personas que hacen vida pues en el mundo político, en realidad no está acabando con el fenómeno de la persecución por motivos políticos en Venezuela, porque además está afrontando una zona de las que tiene que ver con la prisión política, que por supuesto es la que merece atención prioritaria, pero no está acabando con lo que es el encarcelamiento de otras personas. Recordamos, por ejemplo, aquí el caso de Michelle Peñalver, que fue arrestada arbitrariamente el domingo. El día de hoy nadie sabe dónde está ella. Y fíjate, mientras entonces con una mano se está escarcelando a algunas personas para tratar de hacer ver que se está cumpliendo con una especie de compromiso en el cual se estaría excarcelando a algunos presos políticos, por el otro lado y con la otra mano, se está encarcelando a otras personas, ¿no? Lo que te demuestra claramente que no hay ninguna intención de hacer cesar a esto del uso de los cuerpos de seguridad, de la fiscalía, de los tribunales como armas de intolerancia, ¿no? Esto es muy grave y además no se está abarcando a toda esta situación que también es parte de la persecución, que tiene que ver con las personas que están sometidas a procesos bajo medidas cautelares. Tampoco se está abordando el tema de las personas que han tenido que salir del país, los exiliados por motivos políticos, que también son perseguidos políticos, etcétera, ¿no? Lo conveniente hubiera sido el decreto general de una amnistía que finalizara, cesara desde todo punto de vista todas estas investigaciones arbitrarias e injustas, que son todas por motivos políticos, y que se le diera la libertad plena a todos y cada uno de los presos políticos, ¿no? Aparentemente eso no es lo que está planteado, eso nos preocupa. Otro tema que a nosotros en particular nos preocupa mucho es que, fíjate, se está hablando supuestamente de la excarcelación de 58 presos políticos, y aquí hay varias preguntas que cabe hacerse. Primero, ¿quiénes son esos presos políticos? ¿Son en realidad presos políticos o no? Ya ha pasado antes que en estas tandas de excarcelaciones que se dan en supuestas mesas de negociaciones de acuerdos, pues se escarcela a algunos presos políticos, pero también se mete allí a personas que no son presos políticos, a delincuentes. Entonces habría que preguntarse primero quiénes son. Otra pregunta importante es por qué esos sí y otros no. ¿Cuáles son los criterios que se están utilizando para determinar quién merece ser excarcelado y quién no merece ser excarcelado?
En nuestro criterio, todos y cada uno de los 478 presos políticos tienen que ser inmediatamente liberados. Ninguno de ellos ha cometido delito. Todos están presos por razones que no son jurídicas, son políticas, y todos deberían ser excarcelados. Nadie nos está diciendo cuáles son esos criterios que se están utilizando para seleccionar a unos sí y a otros no. Nadie nos está diciendo quiénes son, nadie nos está diciendo por qué a unos se les favorece con este tipo de medidas y a otros no. Y esto es muy delicado porque, fíjate, nos sitúa a nosotros, que somos los que trabajamos directamente con este tema. El Foro Penal es quien lleva la representación de la gran mayoría de los presos políticos, nos sitúa en la incómoda posición de no saber qué decirle a los familiares de los presos políticos, de no saber cómo explicarles por qué, por ejemplo, unos salen escarcelados y otros que incluso tienen más tiempo presos y que verdaderamente no tienen ni siquiera una evidencia que los inculpe en la comisión de ningún otro delito porque siguen encarcelados, ¿no? Estos son algunas de las dudas, o estas son algunas de las dudas que todavía no se han despejado, que uno no entiende y que no maneja, y que definitivamente hacen como muy cuesta arriba apoyar este tipo de iniciativas. Si me permite, Gonzalo Gimeno, vamos a reponer parte del testimonio de la madre de esta estudiante de comunicación, Michelle Stephanie Peñalver López, que está secuestrada, incluso desaparecida. Aparentemente, según decía la periodista Sebastiana Barraez, a ella la detiene la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Decía la periodista, su único delito es ser hija del coronel Ramón Alí Peñalver, preso por los sucesos del 11 de abril. Su madre, desesperada, se expresaba en los siguientes términos acerca de esta detención. Esta joven estaba en el exterior, aparentemente regresa a nuestro país para cumplir con unos requerimientos académicos y no la dejaron salir de Venezuela. Escuchemos a la señora Jenny López y yo quisiera el comentario de Gonzalo Gimeno. Niña me la secuestró ayer el DGCIN. Ella se encontraba en la inmigración de San Antonio para poder sellar el pasaporte de salida, porque ya después regresaba nuevamente afuera para seguir trabajando afuera. Ella solo vino para acá para revisar su tesis de la universidad y lo que estuvo fue muy pocos días. Sellaba la salida y continuaba a su viaje al exterior para seguir trabajando por fuera. Cuando estaba allí se presenta una solicitud en sistema que le dice a Migración que ella tiene prohibición de salida del país. En ese orden empiezan a hacer las averiguaciones, yo me bajo inmediatamente para San Antonio con un abogado especialista para poder ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegamos ya a la DGCIN, había llegado y se había llevado arbitrariamente la niña, no la dejó irse con un abogado, no la dejó irse con mi mamá que la estaba acompañando. Adicional de eso, le quitaron el teléfono, la incomunicaron. Niña. Parte de la declaración de la señora Jenny López, yo le pedí un comentario a nuestro invitado. Perdón, el padre de esta joven está detenido aparentemente por los sucesos del 30 de abril. ¿Qué dice Gonzalo Gimeno? Bueno, mira, este es un esquema que lamentablemente se ha repetido ya bastantes veces. En este caso sí hay algunas notas que hacen que esta detención sea particularmente atípica. ¿Por qué te digo que esto se ha repetido otras veces? Bueno, nosotros tenemos registrados por lo menos 23 casos en los que, ante la imposibilidad de los cuerpos de seguridad de aprehender a una persona que están buscando por motivos políticos, pues se ensañan contra los familiares o contra los allegados de esta persona, los detienen arbitrariamente, con la única finalidad de que la persona que en realidad están buscando aparezca, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa. En este caso, no le vemos mayor sentido a esta detención, a este arresto, a este secuestro, porque ya el papá de Michelle Peñalver estaba preso. Es decir, se mantiene preso. Por eso no entendemos qué es lo que puede haber pasado allí, pero lo más grave de todo esto es lo que refleja la madre, que nosotros hemos constatado. El día de ayer venció el plazo de 48 horas constitucionales y legales para presentar a una persona que ha sido arrestada, en este caso Michelle Peñalver, ante los tribunales. Y al día de hoy todavía no ha sido presentada, pero lo que es más grave, cuando tú vas a preguntarle a las autoridades si la tienen detenida, en qué condiciones está, cuáles son los motivos por los cuales ha sido detenida, las autoridades sencillamente no te responden, ¿no? Esto, desde el punto de vista estrictamente técnico, es una desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque toda autoridad que se lleva a una persona está obligada a comunicárselo a sus familiares y, más allá de eso, también está obligada a permitir que sus abogados se comuniquen con esa persona. Hasta este momento, los abogados del Foro Penal, que somos los que estamos llevando la representación de Michelle, no hemos tenido ninguna información oficial sobre cuál es el paradero, el destino de Michelle Peñalver, y esto constituye, como ya te lo decía antes, una desaparición forzada de personas.
Por eso hemos empezado esta campaña, para que ella aparezca, para que se sepa dónde está. El día de hoy pues ya tenemos planteadas algunas acciones legales que tenemos que ejercer, e incluso vamos a notificar a las autoridades internacionales, a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos de esta situación, para que de alguna manera esto contribuya a que se sepa por lo menos dónde está, y para que de alguna manera se indique en qué condiciones está, ¿no? Porque parte de lo que nos preocupa en estos casos es que no son pocas las veces en las que lamentablemente las personas que son arrestadas en este contexto se sufren maltratos, sufren vejaciones, sufren de alguna manera hasta torturas, ¿no? Y para nosotros esto es muy preocupante, ¿no? Se trata de una muchacha joven, tiene 25 años de edad, queremos saber dónde está, queremos saber en qué condiciones está, y sobre todo queremos saber cuál es la justificación para su arresto y por qué no ha sido presentada en el lapso legal correspondiente, que es lo que ordena la Constitución. Eso no lo está inventando el Foro Penal, eso lo ordena la Constitución. Es muy delicada esta situación, pero como te decía, se ha presentado en otros casos ya, parece ser un modus operandi ya típico pues de la DGCIM en particular, y esto es definitivamente un reflejo de la ausencia del Estado de Derecho. Gracias, Gonzalo Jimio, por atendernos y acompañarnos. Por parte del equipo del Foro Penal venezolano, además compañero de esta casa en RCR, bueno, expresando opinión, análisis acerca de la situación de los presos políticos en general y el efecto puerta giratoria. Escarcelan a uno, pero detienen a otra. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Cecilia Sosa Gómez, fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, además es integrante del movimiento Soy Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo estás, María Alejandra? Un gran saludo. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional
en el marco de un supuesto diálogo o declaración de intenciones que ha hecho pública el equipo que acompaña a Nicolás Maduro en compañía de grupos minoritarios y dirigentes que le son afines. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo, María Alejandra, que tenemos que ubicarnos bien en lo que ocurrió efectivamente en la Casa Amarilla y sus consecuencias. Yo creo que la dimensión política del caos social y económico que vivimos los venezolanos trasciende la dinámica interna. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa propaganda de la Casa Amarilla, de un acuerdo de personas para crear, como quedó establecido, una mesa nacional, no le dice nada a la ciudadanía. Realmente la ciudadanía anda detrás de un salario digno, de acceso a alimentos, de protección de salud, de protección personal, de manera que sinceramente me parece que el régimen está mostrando una debilidad tan grande que el monto de ese mensaje con políticos para liquidar a todos los políticos, porque yo creo que esa es la esencia de la Mesa Nacional, es decir, cuando yo atraigo a personas políticas y las siento para que suscriban, firmen, porque no fue una declaración de intención, hay un compromiso firmado por estas personas que ejercen la política supuestamente. Lo que está mostrando es que hemos quedado como un pueblo sin conducción, como un pueblo que le estamos diciendo no crean en los políticos. Ese me parece a mí que es el mensaje principal de esa Mesa Nacional. Ahora, la excarcelación de un secuestrado que nunca tuvo un proceso y que además ni siquiera queda libre en condiciones penales, sino que queda sometido a presentación, sigue siendo, a mi juicio, por las declaraciones del mismo, una situación que acompaña una apariencia de ejecución del punto 3 de ese acuerdo de Mesa Nacional, que dice exhortar al sistema de justicia a que acuerde medidas de sustitución de privación de libertad, con lo cual el régimen puede decir, bueno, ya nosotros le estamos dando cumplimiento al punto 3. Ahora, yo creo que el tema de Venezuela es en el exterior. Yo creo que aquí el continente, el tema de la migración, el tema de la, vamos a decirlo así, de la fuerza que está adquiriendo la realidad del terrorismo, más allá del narcotráfico, el éxodo de venezolanos que ya no se resuelve desde afuera del país, porque por más que yo ponga visas, ponga restricciones, ponga requerimientos, la avalancha de personas es demasiado fuerte para esas medidas. Ahora, yo quisiera concentrarme en el punto 1 y 2 de esa Mesa Nacional, que a mi juicio es una mesa que tiene que ser desconocida por la Asamblea Nacional. Y digo que tiene que ser desconocido este documento final firmado, que por cierto todavía no he podido conseguir sino un borrador final, no he podido conseguir el texto suscrito, digamos, por las personas que asistieron y se hicieron, a mi manera de ver, formando parte, si aplicamos el estatuto, de unos funcionarios usurpadores, pues ellos forman parte de un régimen usurpador hoy en día, viéndolo en el contexto del Estatuto para la Transición, que es el documento que rige el cambio en Venezuela de acuerdo a la propia Asamblea Nacional. Hay dos puntos en este documento suscrito de Mesa Nacional, que son, vamos a decirlo así, lo que se van a ejecutar eventualmente. Uno es incorporar a la Asamblea la fracción parlamentaria del PSUV y sus fracciones aliadas, así dice. Y dos, atender con prontitud la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral. Me parece que es casi imposible cumplir los dos puntos. Por una parte, si vamos a dejar como debe estar vigente el estatuto, los funcionarios
que originariamente eran diputados y pasaron a otros cargos, ya no pueden ser reinsertados como diputados porque perdieron la investidura de acuerdo a la Constitución, si es que la Constitución tiene algún valor. En segundo lugar, quien califica la reincorporación a todo evento es la propia Asamblea Nacional a través de su junta directiva. De manera que el primer punto tiene el escollo de cómo hacerlo, constitucionalmente hablando. En segundo lugar, conformar el Consejo Nacional Electoral exige una mayoría calificada, salvo que aplicáramos el estatuto, y no sé si el PSUV y sus fracciones aliadas están dispuestas a aceptar el estatuto, que precisamente parte de la primera etapa, que es poner fin a la usurpación, es decir, que es la salida de un presidente de facto, como es Maduro. Entonces, por eso digo que me parece más un mensaje para fracturar en la colectividad la idea de que el liderazgo político está de acuerdo en aplicar el estatuto en lo legítimo que queda de la Asamblea Nacional y a mi juicio digamos no podemos dejar de considerar esos puntos. Ahora, sí, no sé si perdemos. Perdón, sí. Quería comentarte algo. ¿Cómo avanza hacia un gobierno de unidad nacional? Yo creo que ese es el punto que todo ciudadano que nos está oyendo quiere oír. ¿Cómo pasamos de la usurpación o cómo avanzamos hacia un gobierno de unidad nacional? Un gobierno de unidad nacional es negociación, eso es verdad. ¿Quién va a estar allí? ¿Quién va a estar un militar? ¿No va a estar un militar? ¿Va a estar alguna persona del PSV que al menos no tenga un prontuario penal? Yo creo que, y esto es simplemente un llamado de alguien que sigue el comportamiento político que no debe apartarse del estatuto para la transición, yo le haría un llamado a Guaidó de que le plantee a la ciudadanía y le consulte, así como se juramentó ante la avalancha de ciudadanos que estábamos allí presentes en esa manifestación. Yo creo que le llegó el momento a Guaidó de plantearle también a la ciudadanía cara a cara, no estoy hablando de una consulta de papelito, si quieren avanzar hacia un gobierno de unidad nacional y que tenga una idea clara. Que al final del día el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, tiene que consultar con los ciudadanos acerca del destino de nuestro país. Es el planteamiento que hace nuestra invitada Cecilia Sosa Gómez. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron